Hola, acá Tomás del grupo Tesacom con otro video de demostración del RIC 3D. Este video es una continuación del video de entradas y salidas digitales. Verán acá que está configurado el RIC 3D como estaba en el video previo, con una excepción, que es que se agregó una entrada analógica que entra a la entrada analógica 0. Acá tenemos una resistencia de 1 kilo ohm que entra a un potenciómetro de aproximadamente 10 kilo ohms y luego desde ahí la señal va a la entrada analógica 0 positiva. El borne negativo no está conectado simplemente porque todos los bornes negativos están conectados a tierra automáticamente. La resistencia interna que tienen las entradas analógicas es de 100 ohms. De esta manera nosotros elegimos esta resistencia junto con el potenciómetro para que la entrada esté entre 20 mA y 4 mA aproximadamente. En verdad el potenciómetro llega a un rango inferior donde no va a tener una lectura porque tiene menos que 4 mA. Pero para el resto del rango del potenciómetro funciona bien. Ahora entonces continuaremos el video en la computadora. Bueno, estamos de vuelta acá en la computadora y con el RIC seteado, justamente conectado con el potenciómetro entrando a la entrada analógica 0 del RIC, que es la primera entrada analógica. Y tenemos configurado todo como había quedado configurado en el video previo de entradas y salidas digitales y la alarma SMS por entradas digitales. Y lo que vamos a hacer primeramente es entrar a la configuración, la pestaña de configuración de analógicas. La primera aclaración para tener acá es que todas las variables estas se escriben en unidades ingenieriles. Es decir, si nuestra señal analógica está midiendo presión, entonces, sea la que sean las unidades, estaremos poniendo unidades de presión acá. Por ejemplo, megapascales o pascales o bares o lo que sea. Si estamos midiendo el nivel de un tanque, por ejemplo, entonces pondremos distancia acá, sean en metros, centímetros o lo que fuera. Así con cualquiera de las variables físicas que pudiésemos medir con señales analógicas. Acá para esta demostración lo que vamos a hacer es setear el 0 de nuestra señal analógica en 0. Le dejamos en 0. Es decir, 0 miliamperes que le llegan a la entrada sería nuestra variable física de 0. El span es el máximo de la variable física que podría llegar a entrar. O sea que es lo que equivale a los 20 miliamperes que le entran a la entrada analógica. Acá arbitrariamente le voy a poner 4000. O sea que cuando llegan 20 miliamperes, esto va a significar 4000 de la variable física que estamos midiendo. Vamos a setear una alarma de bajo en 400 para tener algo y una alarma de alto en 3400. Y la estéresis la vamos a dejar en 200. ¿Qué significa la estéresis? Esto es justamente que cuando pasa de estar en rango de estado normal hacia afuera, entonces envía la alarma de encendido, de que está en estado por fuera del rango, cuando pasa los límites que nosotros pusimos. Pero para volver a estar dentro del rango normal, entonces se le resta o suma esto, dependiendo desde dónde estamos viniendo.
si estamos viniendo desde una alarma de bajo, o sea que estamos por debajo del límite inferior, entonces se le suma la histéresis, es decir, se manda que se apagó la alarma, el estado de alarma, cuando pasa 600. Y cuando viene desde una alarma de alto, entonces debe pasar por debajo de los 3200 como para apagar el estado de alarma. Esto es justamente por si la señal analógica está muy cerca del estado de alarma, de este límite, como para que pequeñas oscilaciones no envíen múltiples estados de alarma, sino que sea solo uno y que finalmente se apague la alarma cuando ya estemos seguros de que esté por dentro del rango normal de funcionamiento. Le damos escribir acá y vamos a entrar a los tags de SMS. En el tag 1, porque estamos en la entrada analógica 1, le vamos a dar AN de analógico 1. Y le damos a escribir. Nosotros vamos a recibir cuando se enciende una alarma y si es de alto o de bajo. Por ende, por ejemplo, cuando superemos lo que habíamos dicho acá, los 3400, se va a enviar que se encendió la alarma de alto. Después, cuando pasemos por debajo de 3200, nos va a llegar que se apagó la alarma de alto. Si seguimos bajando, ahí entonces se va a encender la alarma de bajo cuando crucemos por debajo de los 400 y se va a volver a enviar un SMS de que se apagó el estado de alarma de bajo cuando subamos y superemos los 600. Le damos escribir acá porque no me acuerdo si lo hice. Y por último vamos a entrar a la pestaña de configuración general. Y en el recuadro de configuración SMS le vamos a dar que queremos recibir las alarmas de bajo y de alto también. Le damos a escribir acá. Y ahora sí, podemos visualizar en estado cómo está la entrada de la señal analógica. Esta es la primera entrada. El potenciómetro yo lo dejé a propósito más o menos a mitad del rango. Así entonces empezamos desde un estado normal. Ahora yo voy a ir cambiando con el potenciómetro esta señal. Vamos a ir subiendo primero, muy de a poco, porque este potenciómetro es bastante sensible. Y como habíamos dicho en el video previo, tenemos cierto delay en esta pestaña de visualización de los estados. Por ende, vamos a hacer bien lento. Ahí vamos viendo que va subiendo. Lo que estamos viendo acá, aclaro, son justamente los miliamperes. Y en el segundo renglón estamos viendo la variable que estamos midiendo, o sea, las unidades ingenieriles. Cuando superemos acá los 3400, se va a activar la alarma de alto. Ahí le sigo subiendo de a poco. Ahí seguimos subiendo. Subo un poco más. Y ahora creo que se va a pasar. Ahí estamos, ahí se pasó. Y ahora va a mandar que está en estado de alarma. Alarma de alto. Ahí me llegó un SMS. Que no sé si se puede ver bien la pantalla. Pero dice alarma AN de analógico 1 ON. Y ahora, si empiezo a bajar el potenciómetro, vamos a ir viendo que cuando pase por debajo de los 3200, ahí estamos,
sensible el potenciómetro. Está en estado normal. Y ahí me llega el SMS diciendo que se apagó la alarma. Ahí estamos. Efectivamente se apagó la alarma de alto. Y ahora vamos a ir bajando más para ver la alarma de bajo. Ahí casi. Ahora seguramente va a pasar por debajo. No, todavía no. A ver. Justo en 400. Y ahora sí, está en 300. Ahora se va a poner en estado de alarma debajo. Y va a llegar el SMS. Ahí estamos. SMS de alarma bajo. Y ahora si subo un poco, estoy en 400. A ver, 405. Y seguimos en el estado de alarma porque justamente no pasamos la histéresis. Deberíamos pasar 600 para que esté en estado normal. 480, 550, 600. Estamos en el límite. 650 y ahora va a estar dentro del rango. Se va a apagar la alarma de estado bajo. La alarma de estado bajo. Y llega el SMS de que ya está en estado normal. Con esto entonces concluimos el pequeño video de las entradas analógicas y de las alarmas de SMS por entradas analógicas.